Hola, aquí Saturnina reportándose. Bienvenidos a este nuevo podcast. En esta serie vamos a compartir temas de interés para artistas y creativos en búsqueda del sentido de la vida. Arre. Si se te ocurre un tema, mándamelo por privado a @violeta_saturnina en Instagram. El título para el podcast de hoy es Las lecciones de Venus para la verdadera creatividad. Bien, en el podcast anterior vimos por qué el orden y la disciplina, es decir, Saturno, son elementos básicos para la creatividad. Pero si no hablamos de Venus y el placer, nos quedaría incompleto el abordaje del tema. Antes que nada, ¿qué es Venus? Venus es el principio psíquico de la receptividad. Es nuestra capacidad de recibir y percibir sensaciones, toda esa información que recolectamos a través de los sentidos de nuestro cuerpo físico. En ese estadio no existe el juicio en tanto razonamiento, sino simplemente estímulos y respuestas. Por eso, Venus como principio psíquico está asociada al placer. Nuestro modo primario de entender si algo nos gusta o no es a través de las sensaciones de placer o displacer que esto nos da. Todos sabemos cuando sentimos placer y cuando no. Es fácil, te lo dice el cuerpo, ¿o no? Pero en la mayoría de los casos, actuar en consecuencia de ese placer que sentimos o queremos sentir no es tan sencillo. Hay barreras sociales o autoimpuestas que nos limitan. Es como lo que nos pasa con la pizza, ¿viste? Cuando la comemos enfrente de nuestros suegres. Primero te haces el que la comes así, con los cubiertos, qué sé yo. Y después, si está todo bien, te la mandás con la mano. Pero si son un poquito acartonades, olvídate. No, ni se te ocurra. Entonces, ¿por qué conectarnos con la receptividad y el placer es tan importante para tener una vida creativa fértil? Cuando estamos en el placer y en la observación, el espectro que nos juzga desde adentro, que es esa vocecita maldita que nos dice que no todo el tiempo, desaparece. Se entrega a la simple tarea de recibir. No opina, solo percibe. En la mayoría de las tareas creativas es preferible 1000 veces esta actitud a estar juzgando todo constantemente, enajenándote de la materia prima que estás queriendo moldear. Si no te causa nada de placer el guión que estás escribiendo, es muy difícil que lo puedas terminar. Y si no encontrás un profundo placer al cantar, también muy difícil que se te ocurra mandarte a grabar un disco y venderlo. Yo sé que parece obvio lo que estoy diciendo, pero a veces no es tan obvio, no es tan fácil. Cuando somos capaces de recibir sin juzgar, podemos nadar profundo en el río de la inspiración. Bueno, pero la tenemos acá a Juana Molina, que nos cuenta un poco sobre sus procesos creativos, sobre su relación con la composición. A ver, ¿qué onda? La parte compositiva siempre fue un placer desde chica. Siempre. Claro. Porque era una manera, De expresarte. una forma de desaparecer. Una manera de no estar y estar a la vez muy conectada con eso que estaba haciendo y como irme de viaje. En tu habitación. En donde estuviera, no importaba. Como que cuando entro a ese lugar desaparece realmente todo lo que me rodea y desaparezco yo. Entonces ese momento es muy glorioso y muy sanador. Bueno, muchísimas gracias, Juana. Y sí, naturalmente, para poder hacer algo importante que nos lleve mucho tiempo, que nos demande todas nuestras fuerzas, si el placer no nos acompaña y si no nos trae satisfacciones profundas, difícilmente lo podamos llevar a término, es así. Bien, otro aspecto muy curioso de actuar desde el placer es que por lo general esas cosas que nos generan profundo placer son las que más están conectadas con nuestro propósito. Seamos conscientes o no de eso. Si bailar te genera profundo placer, muy probablemente lo hagas con gracia y tengas algo interesante para decir desde ahí. Y tu danza sea más inspiradora para vos y tu entorno que
1000 años de trabajar en la oficina haciendo el deber. Aparte, Dios no es bolude. Nos inserta el chip del placer justo ahí donde nos quiere ver laburando. ¿Para qué? Para que no podamos escapar de realizar nuestra misión. Así lo veo yo. Creo que haciendo desde el placer hay muchísimas más posibilidades de crecimiento, porque sentís que hay algo que está por fuera de vos, una conciencia superior que está por fuera de vos, que te está llamando, que te está invitando a participar de hacer. Otro aspecto altamente favorable de realizar desde el placer es que podemos aprender más rápido, podemos aprender con mejor calidad el contenido al que nos estamos disponiendo. Porque naturalmente aparece la curiosidad y el querer saber un poquito más y el querer hacer un poquito más, si me estoy sintiendo bien, si estoy teniendo una valoración positiva, una imagen positiva de lo que me está pasando. Entonces voy a querer hacer un poco más, estar un poco más de tiempo en contacto con eso que me da tanta satisfacción. Este es el motivo por el cual hago este segundo podcast. La disciplina de Saturno, si no está acompañada con este placer profundo, no sirve para nada. Ahora la vamos a escuchar de nuevo a Juana Molina, que nos va a contar otra de sus experiencias. Lo que sí me costó fue el tema de hacerlo delante de otros. Eso fue dificilísimo, sobre todo porque yo venía de... Igual lo tenía el problema. Imagínate que después me hice famosa como actriz. Sí, es cierto. Entonces, la actriz famosa, todo bien, canchera... Ya eras música en aquel momento. Sí, pero más allá bueno, de eso, todo eso que era como una planadora que no tenía... Era como todo así. De golpe, con ese nombre y con esa fama, salir al escenario con todos los problemas que lo seguía teniendo. Era muy desconcertante. Claro. La gente iba a ver a Juana Molina y había una especie de energúmeno en el escenario que no podía ni tocar con los dedos temblando, la voz... terror. La gente... La pasaba mal. Claro. Yo lo único que quiero es que me perdonen. Quiero que me perdonen, porque no era mi intención hacerles pasar ese momento horrible. Pero yo la estaba pasando mal. Muy mal. Por los dedos, la exigencia, todo eso. Obvio que te perdonamos, Juanita, y te agradecemos mucho. Bien, entonces acá Juana cuenta que la autoexigencia, todo ese rigor que se ponía a sí misma, era en definitiva lo que la estaba separando de poder disfrutar y liberarse como lo estaba haciendo en otro aspecto de su vida, que era en la actuación. En la música no lo podía lograr. Y si bien dijimos que la sensación de placer es muy fácil de percibir, el actuar en consecuencia a ese placer a veces no es fácil. En la mayoría de los casos no es fácil, porque el espectro que juzga nos separa y nos está inhibiendo, nos prohíbe la posibilidad de plasmar todo ese placer que sentimos cuando estamos soles en casa. Entonces, esto es lo que me gustaría compartir con ustedes. Hay que tratarse con mucho amor y con mucho respeto para atravesar todos los desafíos que nos propone la creatividad. El desafío del entregarse al placer y poder entregar a sí mismo ese placer sin que nosotros lo estemos juzgando. Y el desafío de saber ser disciplinados. Hay que ser muy sabio para unir estas dos cosas y por lo general lleva tiempo. Juana Molina no tiene 20 años. Juana Molina hoy es reconocida después de muchos años de carrera, en donde le han pasado 1000 cosas, en donde hubo cosas que le fluyeron más naturalmente y otras cosas que las tuvo que trabajar más. Así que no todo está resuelto.
No porque, sí, siento placer acá, bueno, entonces listo, voy a fluir. No, probablemente tengas que darte una manito en poder compartir ese placer sin juzgarte. Y eso es, la verdad, es un montón. Todos estamos trabajando en ese sentido. Les tengo preparada una entrevista con la genia hermosa, talentosa de Denise Winker. Ella es actriz, performer y profesora de teatro. Su Venus natal en Leo. ¿Dónde más iba a estar? Bueno, Den, ¿encontrás placer en tu oficio? ¿Cuándo lo descubriste? Creo que el oficio lo descubrí mucho después de ya estar actuando y haciendo la tarea de actriz. El oficio implica un trabajo, ¿no? Empecé a actuar cuando tenía 15, creo que antes de eso había estado actuando, y lo primero que apareció en mi vida fue el placer por hacer eso. Y después es algo que fue menguando, ¿no? El placer es un sentimiento muy fluctuante para mí en el tema de la profesión. Hay etapas del proceso artístico y de la creación que llevan placer y otras que no tanto. ¿Y cómo es que mientras más estás dentro del oficio, vas perdiendo el placer, digamos? ¿A qué se lo podrías atribuir eso? No creo que se pierda el placer, creo que va cambiando. Eh, Hay instancias en donde uno siente más placer por algunos proyectos y otras que no. Y para mí tiene que ver con el momento en que uno está anímicamente o qué emociones está tocando ese trabajo que estás haciendo. Creo que no hay nada en el arte que a uno le sea indiferente. ¿Sentís más placer en la cocina de las cosas que montás o en el escenario? Digamos, esto es así. ¿Ensayos o O show. show? Ensayo show. ¿Ensayo o show? En los dos. En los dos te puedo decir que hay mucho placer, pero viene de lugares distintos. Porque la obra acabada que ve la gente, que ven los espectadores, el show, el público, cuando cantás, eso es una parte es muy mínima ni siquiera llega a reflejar todas las cosas que a vos te atravesaron en el proceso. Para mí es hermoso y lo que más me llama la atención es ver a la gente estar creando en el momento. Eso es hermoso y me produce mucho placer, pero de otro lugar distinto viene el momento que estás presentando y estás profundizando sobre la tarea, estás mostrando el resultado de todo un proceso o estás mostrando en escena un proceso creativo, porque yo hago impro, entonces nosotros estamos creando al mismo tiempo que mostramos la obra, ¿no? La creamos en el momento. Eso es súper interesante, sí. Lo que hacen es súper interesante. Tienen que estar necesariamente conectados con la fuente de la inspiración para poder llevar la escena a cabo. Porque en el espectáculo de improvisación que hacen ellos, es No Tecno Texto, para los que no lo vieron, cuando la trupe vuelva a la Argentina, se va a volver a estrenar seguramente. Y están constantemente haciendo genialidades que surgen del mismísimo presente. Entonces es entrega total, escucha abierta y debe ser muy difícil lanzarse a ese vacío. Hay que apagar bastante las voces del cerebro que habla, que opina, el espectro que juzga. ¿Cómo fue la preparación de esa obra? Fue exhaustiva, minuciosa, intensa. Es realmente trabajar mucho en afilar el instrumento lo suficiente
para que vos no tengas que depender de la inspiración. Ujú. Para los artistas, la inspiración es un arma de doble filo. Si esperás la inspiración, te podés dormir en los laureles. Si no tenés la inspiración, te falta esa chispa para comenzar a trabajar. Es muy difícil registrar lo que te genera placer si no tenés esa chispa que te motiva a trabajar. Pero no puede ser ni una cosa ni la otra, tenés que estar siempre en el punto medio. Entonces es trabajar mucho las herramientas para que cuando estás ahí no tengas que depender de ese rayo que te ilumina, que se llama inspiración, de sentirte ese día te levantaste con ganas de actuar o con ganas de crear. Si eso no está, tener todas las herramientas listas para poder hacerlo igual y conectarse con los compañeros. El método. Encontrar en Tener el el disfrute, método. exactamente. Claro. Bien. Un buen método de trabajo. ¿Cuál es el cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo? ¿Cuál es el soporte del arte del actor? ¿Cuál es el instrumento del actor? La atención. La atención. La atención. La Ujú. atención, la conexión con el compañero, la conexión con el espacio, o sea, estar atento a muchas cosas al mismo tiempo y poder transmitirlas. Creo que es eso para mí. Bien, buenísimo. Bueno, No Tecnotexto es desopilante. Es desopilante, digo, porque sorprende a cada momento la creatividad justamente desbordante que estas personas llevan en escena. Tiene un timing excelente y la recomiendo muchísimo. Den, por último, ¿alguna reflexión que quieras compartir respecto al arte y el placer? ¿Algún consejo para aquella persona que tiene quizás muchas ganas de arrancar con algo y siente mucho placer, pero como ese placer secreto que no se atreve a compartir? Algo de tu experiencia que puedas contarnos para darle inspiración a quienes nos estén escuchando. Para mí hay que estar atento a las cosas que a uno le generan placer y el placer sin juzgarlo, sin el juicio de si es moralmente correcto o no, porque te puede generar placer cosas que no son tan correctas y también hay espacio para eso, tan correctas socialmente. Entrénse al placer, a la sensualidad y después hay que acompañar toda esa curiosidad con un método para sostenerlo. Pero sí, atención, como en una obra de teatro, atención con las cosas que uno está sintiendo para poder crear, ser sensible. Hermoso. Obviamente que hacemos la salvedad de que placer en tanto no afecte a ningún tercero, ¿no? Exactamente. Sí, por favor. Sí, dentro no sean psicópatas es un buen consejo. No maten pajaritos inocentes. Ay, bueno. Listo. Muchísimas gracias a Denise Vinker, actriz, performer, improvisadora, profe de teatro, genia total de la vida y una buscadora eterna del arte y la belleza. Muchas gracias, Den. Gracias a vos Te también. mandamos un besote. Chau, chau. Adiós. Nos vemos en el próximo podcast. Si les gustó, obviamente apoyen desde la red que están escuchando. Me pueden seguir por Instagram, @violeta_saturnina. Y todo esto lo estoy haciendo porque me encanta, porque intuyo que le puede servir a mucha gente y para compartir la información que tenemos hoy en día, que es hermosa. Así que les mando un abrazo y nos vemos prontito.